Bueno, y llegando a la última charla, es un honor para mí presentar a Holly Stewart, quien es médica veterinaria de la Universidad de Georgia y magíster en medicina en la conservación de la Universidad de Edimburgo. Holly ha enfocado su trabajo en la medicina y el manejo de animales silvestres. Ella ha trabajado principalmente con mamíferos, desde addax a lobos. Ella ha trabajado en casi todo el mundo, tiene una experiencia envidiable desde Alaska a Zimbabue. Así que realmente es un lujo del simposio tenerla ahí acá. Estuvo trabajando 7 años en Dubái, principalmente con animales silvestres en cautiverio, y actualmente trabaja en Estados Unidos en el Fish and Wildlife Conservation Commission en el proyecto Pantera, ¿right? Yeah. Así que un fuerte aplauso para Holly Stewart. Thank you for the introduction. Muchas gracias and por la thank you for our presentación, sponsors muchas for gracias a los bringing me here. auspiciadores por And invitarme. I'm gonna speak Vamos about, a hablar, voy a hablar the Florida Panther. What de la I do pantera wanna de say Florida. Quiero before I start decir this is antes de that comenzar when I say panther, que I'm cuando also digo saying puma pantera concolor. también We have me refiero al subspecies, puma puma con concolor color, coreyi, which I porque think también es otra genetically will especie be que finished soon. For genéticamente now. va a cambiar Puma pronto, concolor coreyi, and this pero también me in refiero Florida al we call it puma the con panther. color So every y time en we talk Florida about le panthers, decimos I'm talking about panteras. the puma. It's the Cada vez same. que hablo de pantera estoy And hablando del this puma con is a color. Es el mismo photograph animal. Esta es on una a fotografía slide by Carlton Ward. de Carlton We Ward. were lucky enough to pick up the March 2021 Dice edition of Mars, National hay una Geographic. The panther was edición highlighted del on there, which National really is bringing back Geographic some del 2021 importance donde of this aparece animal. la pantera y la importancia de este animal. Bien, So we're comencemos. going to start off talking about the history of Vamos a panthers. hablar These de are la old historia camera de los trap photos of pumas, Mercatino. We're fotografías gonna talk de about, cámaras trampa, some threats donde that there are to the tenemos panther, their hembras mortality. que están And then we're gonna amamantando, go through some y vamos three a diseases hablar that de 3 are enfermedades definitely caused by invasive que species, son and one provocadas is a por novel especies disease I'm just invasivas. gonna Una es discuss nueva, in que the les quiero symposium comentar because en este perhaps simposio, you porque guys tal may see vez it out there, and la I just puedan wanna spread encontrar the por word ahí, y if yo it's solo quiero unpublished que data todos se right now. enteren de esta enfermedad, aun cuando no hay So, datos the history of the publicados panther, aún. this is La the historia del puma. region of the Americas, as Esta you es una can see from the región puma de list. I don't de know what's América happening in donde Uruguay está with the el panther. puma. There are no panthers in Uruguay? En Uruguay no hay panteras. That's what I understand. Eso es lo que entiendo, So ¿no? before it Bueno, was all across the eastern coast of the antes United estaba en States. la costa este And as de you can Estados see, it Unidos, sort y of como stopped. pueden If you don't know ver, the se detuvo, geography, si it no kind of conocen la stopped in geografía, this, like, se Texas detuvo en area. There's been Texas. sightings in Louisiana, but Hubo basically we have just a observaciones en pocket Luisiana, in pero hay Florida como that un got bolsillo en smaller, Florida donde smaller, cada and vez se smaller. hizo más So, pequeño. every now and then one comes to De vez Georgia, en but the cuando population's aparece not en there. The Georgia, pero la population's población in no the está ahí, southwest sino que está en of el Florida, suroeste de and the Florida. environment is very El ambiente swampy. It's very wet. es It's muy very húmedo, jungly. So this is pantanoso, de kind mucha of rainy selva, por season lo and non-rainy tanto season hay type thing. temporadas And so there are de areas lluvia that y we call no hammocks at lluvia. higher elevation that these Tenemos panthers una panthers, alta elevación a donde will aparecen use as estos corridors, pumas. but most of the Se time utilizan como in the corredores, summer, when it's pero en el raining, verano, winter, cuando so let's llueve, say en el invierno, June to en September, junio a they have very septiembre, limited tienen habitat. un hábitat muy limitado. Unlike A most of diferencia de unlike most of the endangered species, la mayoría de las especies en the peligro people de are kind of there extinción, first now because there were so few primero panthers in the area, hay and then the people were personas there, acá and then the porque hay panther muy population pocos started pumas. growing. So this is where the human-wildlife conflict comes from. Entonces A lot of aquí es people donde aren't surge el used to having, conflicto, large cats in donde their la backyard. gente They no didn't have that many, so no estaba acostumbrada a tener that's my arrow. estos I felinos resist. grandes en su patio, pero ahora como que se So están that's where Florida is acostumbrando. on the map. The little green Aquí está Florida, dot en el is, punto where the panther verde habitat is. es donde está el So what are hábitat the de los panther pumas. prey? Las You've presas de seen los the top photo, pumas, en la pigs, imagen feral pigs. de arriba These vemos species one los time cerdos ago, it's sort of up to ferales. debate if I don't consider them native, but some No people los consider considero them part of the nativos, ecosystem now, but they're, algunos los feral. consideran We have parte deer, del ecosistema, son raccoons, and ferales. of course cats. Hay Sometimes we aquí see them eat mapaches, possum hay as well. ganado. But these are the main prey Estas son las items. Every now and then a principales rabbit, presas. but A that's veces usually is like conejos, kind of a toy, like a little
pero son como juguetes para los pumas, los más chiquititos. Y los pumas más chiquititos, más jóvenes, juegan con los conejos. Aquí tenemos el ámbito de hogar. Utilizamos DFS y UFS. Acá tenemos telemetría aérea, 3 días a la semana, con GPS también. Los colores en GPS se actualizan. Utilizamos un programa computacional que envía las actualizaciones de las ubicaciones y también tenemos estos clusters telemétricos. Como podemos ver acá, hay diferencias de los ámbitos de hogar de las hembras y de los machos. Lo de los machos es más grande. Lo de las hembras depende de la disponibilidad de comida y en los machos depende de la armonía que hay en un área. Tenemos un área pequeña para las hembras. En esta área donde hay muchos venados. Van a estar ahí hasta que maten a todos los venados y después van a ir a buscar disponibilidad de alimento. Entonces son 60 millas cuadradas versus 300. Este año tuvimos la primera imagen del apareamiento de los pumas en cámara. Si pueden ver la reacción de la hembra. Es divertida esta fotografía, creo yo. Ellos fueron capturados en cámara, tuvimos suerte y se aparean todo el año. Todo el año. Mientras haya clima cálido, no siempre podemos monitorear esto, a menos que la hembra esté marcada con distintos colores y no podemos ver a las crías normalmente. Esta es una hembra que vivía en el campo de golf y decidió parir ahí. Y tuvo 3 cachorros, crías. Probablemente fueron arrollados por un auto en esta área. No es el tema de mi charla, pero están en un área aislada. Se suponía que no vivían pumas en el pueblo, pero aquí tenemos un puma en el pueblo. Básicamente había matado un venado en el área de golf y así supimos que estaba ahí. Utilizamos esa presa para atraparla en la noche y pudimos ponerle este collar para monitorearla. Y así nos dimos cuenta de que había parido estas 3 crías. Les pusimos collar a las crías también, les pusimos microchip a las crías y los vacunamos. Este año hemos tenido mortalidad de los gatitos, de las crías. Tenemos estas 3 crías con collares igual que la madre y tenemos cámaras por todos lados. Perdimos una de las crías, pero aquí podemos ver que todavía tenemos estas imágenes. Tenemos un fotógrafo profesional del área que nos entregó esta grabación, que ha sido muy útil. Tener cámaras de los ciudadanos, de los científicos, porque nos ayudan a compartir los datos, ya que no podemos instalar cámaras en todos lados. Este grupo familiar me pone muy contenta, pero no creo que ninguno tenga un buen fin. Pero es bonito ver a las 2 crías que quedan y que están sanas. Antes, bueno, ellos estaban en Estados Unidos, fueron aislados en Florida.
Hubo una recompensa de $5 por cabeza de estos animales y en 50 años se volvieron bastante escasos porque había recompensas por su caza. También hubo problemas con las presas porque los venados en el área también se redujeron porque había una epidemia de gusano barrenador. Por lo tanto, los pumas empezaron a atacar al ganado y la gente quería matar a los pumas. Además, había otra enfermedad conocida como babesiosis, la fiebre de Texas. Entonces no tenían hábitat porque eran perseguidos por la comunidad de la ganadería. Entonces, en 1950, dijeron maten todos lo que puedan, está todo bien. Y después, 80 años, se protegieron. En este caso, el número de venados aumentó debido a este manejo de presas. Entonces empezaron a proteger los pumas. Este es un póster de caza de los años 50. Aquí no había límites a las panteras, se podía matar todas las que uno quisiera. Pero en 1967, 17 años después, fueron publicados como una especie en peligro de extinción. En 1973 se emitió una ley y fueron protegidos por el Estado y luego por el gobierno federal. Todavía son protegidos por el gobierno federal. Y en los 70s hubo rumores de panteras. Parece que vi alguno, parece que por ahí andan todavía. Roy McBride fue un encargado, era un cazador, de hecho, y encontró una hembra de panteras y dijo sí, todavía hay. Y él calculó que eran entre 10 y 30 ejemplares. Entonces se hizo el plan de recuperación de la pantera de Florida. El propósito del plan es tener 3 poblaciones diferentes y este plan se hizo en 1981. Era una población de 250 individuos y ese era el propósito. Hay muchos factores que afectan negativamente la recuperación. Uno, bueno, después vamos a hablar de eso. El plan es sacarlos de la lista de especies en peligro de extinción. Entonces todavía estamos trabajando en eso. Por cierto, estamos mejor que en 1981, cuando fueron declarados especies en extinción. Entonces, estos factores que afectan negativamente la recuperación son los choques vehiculares, la contaminación. Esta era una población de 30 individuos. Acá tenemos agresión interespecie. Si se dan cuenta, estos son crías, parece que son hembras y tienen marcas de mordedura en el cráneo, pueden ver rasguños en el macho, aquí hay un cachorro medio comido, porque hay tan poco hábitat que queda acá que ellos, sobre todo los machos, pelean entre ellos. Y es aquí donde la primera causa de mortalidad en las panteras es la pelea entre machos, porque tratan de sacarse de los distintos territorios. Y esta es la número 2 en esta diapositiva. Parecía lo primero, que tiene que ver con la colisión vehicular o atropellamiento. Es dramático porque hay sangre en el camino. Esta es la ruta 61. Fue una hembra que habíamos liberado ahí y luego fue atropellada porque no había corredores. Eligió ese punto para cruzar y fue muy triste porque era una hembra joven, juvenil,
Cuando la capturamos, fue triste saber que ella había sido atropellada. Tenemos hembras y machos atropellados, crías atropelladas. Entonces, los choques vehiculares el atropellamiento es un gran problema. En los últimos 5 o 6 años hemos tenido un promedio de 30 atropellamientos al año con una población de 100 a 200. Por lo tanto, en cierta manera es bueno, porque la población puede mantenerse a pesar de estos atropellamientos, pero de no ser por los atropellamientos, habría más pumas. Pero por otro lado tenemos más caminos, pero menos hábitat. Entonces podríamos estar llegando a un punto donde los números no van a sostenerse. Tenemos los contaminantes ambientales. No sé si alguna vez han visto un video. Creo que todos tienen videos de los Everglades, que son áreas muy pantanosas y que hay mucha agua. Como resultado, hay mucho mercurio que se bioacumula en la cadena alimentaria. Hay altas cantidades de mercurio en mapaches, en cocodrilos. Hay panteras de taxidermia que han sido estudiadas y hemos encontrado grandes cantidades de mercurio en su pelo. En algún punto es posible sobrevivir con esta cantidad de mercurio, pero también hay enfermedades que afectan al sistema inmune con estos niveles de mercurio. En los gatitos hemos visto, en las crías de felinos, hemos visto cantidades muy altas de mercurio en animales de 4 meses solamente. Por lo tanto, esto es algo que hay que recordar. Son contaminantes ambientales que le están provocando daños a la población. Cuando teníamos 60 individuos en crecimiento, en los 80, 90, se vieron muchas deformidades genéticas. Tenemos acá, por ejemplo, la cola torcida, los felinos. Después está el remolino, donde el pelaje en la espalda crece en dirección opuesta, como una erosión en la espalda. Al medio tenemos un corazón con comunicación intraauricular, que es un agujero en el septum del atrio. Es una cuestión genética y en todas nuestras necropsias buscamos esta evidencia. También tenemos problemas cutáneos provocados por este gusano barrenador. También tenemos consecuencias de la endogamia, además de la tiña que hemos encontrado en los animales. Al parecer, el micrófono de la presentadora no se escucha. Lolo. Ahora sí la escuchamos. Además, vemos cuántos testículos tienen los machos, hacemos un recuento de esperma. Vemos que no tienen vitalidad porque ya el animal está muerto, pero podemos ver que la población estaba tratando de crecer, pero no le iba bien porque había un problema genético. Bueno, acá era lo que les decía, lo del remolino. En 1995, después de mucha investigación, se introdujeron 8 hembras en esta población. Texas es el estado más cercano a Florida, por lo tanto eran los animales más parecidos genéticamente a los que estaban en Florida. Eran pumas hembras no preñadas. Acá todo se ve miniaturizado. Las hembras de Florida pesaban 25 a 30 kilogramos.
y los machos 45 a 50 kilos. Las pumas de Texas eran mucho más grandes. Además, tenían una nariz más prominente, las de Florida más pequeñas. Estos machos llegan hasta 65 kilogramos gracias al gen de Texas. Pero como resultado, se fueron liberados. Las hembras llevaban collar. Durante 8 años estuvieron ahí y después las sacaron. Entonces se diseminaron con la población de Florida para poder hacer una endogamia con marcadores genéticos de estas enfermedades como la criptorquidia, para poder aumentar la resistencia genética en su ambiente. Las anomalías genéticas habían desaparecido en gran medida. El año pasado tuvimos una hembra con problemas. Por lo tanto, todavía hay fragmentación. Creo que tiene que ver con la falta de tener los mejores corredores para estos animales. Pero la genética sigue subsistiendo. La última hembra se eliminó en el 2003. Todavía hay población de los últimos 20 años, pero sigue siendo 200 animales que se reproducen y se reproducen, pero no hay nada nuevo que salga de eso. Como puedes ver, este es un estudio de McBride y hemos visto cómo la población ha aumentado después de que se introdujeron las crías de Texas. Esta fue una buena manera de ver de poder reducir la lista. Me encanta esta fotografía porque aquí estamos en el camino a la recuperación. También tenemos otros problemas. Lo que quiero mencionar, nosotros en Florida utilizamos mucha rehabilitación para estos animales porque la población es tan pequeña y hay muchos lugares de rehabilitación que tratan a los individuos y no a una población. Pero como nuestras poblaciones son tan pequeñas, todos los individuos son importantes. Si tenemos un puma que tiene una pierna fracturada, las atienden y luego, si tenemos crías, tratamos de llevarlos a estos programas de readaptación a la vida silvestre y eso es lo que hacemos. Tratamos de todo para conservar esta especie en peligro de extinción. Tenía algunas diapositivas que hablaban de enfermedades, creo que son importantes de mencionar porque vamos a concentrarnos en los individuos. Vamos a hablar ahora de las enfermedades infecciosas. Tenemos el herpesvirus porcino. Y vamos a hablar de otra enfermedad que es nueva. La pseudorrabia, no lo voy a ver en detalle. Al final, hay una señal neurológica extrema donde hay animales muy nerviosos que empiezan con prurito, empiezan a rascarse. En Estados Unidos, fue difícil erradicar esta enfermedad en los porcinos ferales porque son más grandes, por lo tanto, todavía existe en las poblaciones de porcinos ferales, pero no se ven tan afectados, pero sí tienen anticuerpos. En Florida y el sur de Florida hay 60% de los porcinos ferales que tienen anticuerpos a este virus de la pseudorrabia. El virus provoca esta muda de la piel de los animales, como cualquier situación estresante. Se transmite por contacto indirecto, provocando descamación, puede estar en mapaches, en ratas. Estos porcinos, estos chanchos lo llevan al resto del ambiente. Por lo tanto, los pumas pueden recibirlo de los cerdos o de otros animales que hayan estado en contacto cercano con ellos.
Aquí podemos ver un video para mostrarles que esto es completamente normal con estos chanchitos detrás de su mamá. Me encanta el sonido que hacen. Y tenemos una pantera macho que fue atropellada. Le dimos un medicamento, vomitó. 10 chanchitos como de ese tamaño. O sea, también se comen a los chanchitos. Acá hablamos de carnívoros, rumiantes, roedores. Esto fue bastante sospechoso porque podemos ver que los huéspedes pueden conseguir verse contagiados. Acá se genera prurito, babeo, señales neurológicas. En las panteras, esta enfermedad es 100% fatal. Hay algunos que tienen anticuerpos y que tienen genética diferente, pero la mayoría de los individuos muere con esta pseudorrabia. Acá podemos ver que en el collar hay señales de mortalidad. Por lo tanto, este es un ambiente bastante caluroso y es difícil conseguir muestras frescas. Acá tenemos mortalidades no diagnosticadas de la pantera o el puma. En el 2003 yo no estaba ahí, pero vamos a hablar aquí del pasado. Acá hubo un búfalo y llegaban cazadores. Alrededor del corral habían panteras muertas, 6, algunas jóvenes, otras más viejas. Básicamente, la histología fue negativa. Hicimos necropsia en todas las panteras y guardamos todo. Guardamos cerebro, hígado, grasa, cualquier cosa y lo pusimos en congelador en caso de que necesitáramos esto para mayores estudios. Pero como pueden ver el color que hay ahí, la pantera tiene un collar, pero no había nada que extraer. En el 2012, este es un caso donde en Arabia Saudita encontramos anticuerpos en la pantera. Hicimos un estudio retrospectivo. Hay casos misteriosos y queríamos cerciorarnos de que estas panteras hubiesen muerto por pseudorrabia. Por lo tanto, nos dimos cuenta que se había convertido en la tercera causa de muerte. Esta pseudorrabia o herpes virus porcino. Aquí vemos la mortalidad y sus cifras. Tenemos la agresión intraespecies. El año pasado hubo 27 panteras que murieron, 25 por vehículos y las otras por agresiones interespecie. Vemos que han aumentado los números desde el año pasado. Tenemos más información acá. Panteras que murieron de hambre. Y hay casos desconocidos cuando encontramos un cuerpo o una parte. Pero por enfermedades infecciosas, algo que podemos controlar, algo al menos. Y nos interesa porque ahí podemos hacer algunos cambios. La siguiente enfermedad es el virus de la leucemia. Acá tenemos imágenes. Es importante esto también para el lince. Tenemos esta información acá. Ahí tenemos los felinos que van al hábitat de las panteras porque los gatos llevan más tiempo acá que las panteras. Estos animales no solo viven en áreas protegidas, sino que en patios, en comunidades,
frente al CBS, dependiendo de cómo haya sido construido el pueblo. Hay casas que están en las afueras del pueblo, que tienen unas 5 acres, por lo tanto, estos animales van a los patios, se comen los pollos, todos se mezclan con las panteras. Este virus se transmite por contacto directo. No es algo que provenga de una infección secundaria. Esto es contacto directo entre las panteras y los gatos ferales. Este virus tiene 3 maneras de funcionar. Puede ser una enfermedad activa, como pueden ver. Puede ser una enfermedad donde está la enfermedad, pero no hay una descamación, sino que es persistente. Y tenemos esta enfermedad transiente donde aparece y desaparece, aparece y desaparece. Es bastante extraño en felinos no domésticos, pero la pantera es muy sensible a este virus. En nuestras capturas y en las necropsias hemos sometido a pruebas este virus y hemos hecho PCR en los animales vivos para ver si tienen una infección activa. Detenerla, si son positivos para este virus de la leucemia, son puestos en cautiverio, vemos si hay descamación, los tratamos y los mantenemos ahí 2 meses, los tratamos y después los devolvemos a la vida silvestre. Nosotros no vamos al hábitat porque no queremos, no los devolvemos antes de que ellos estén sanados porque se puede propagar el virus. Podemos ver que los linfonodos, los nódulos linfáticos se inflaman. Ahí tenemos un absceso que parece un milkshake. Tenemos anemia, enfermedades bacteriales como septicemia. Muchos de estos animales mueren de septicemia, es decir, de su infección en la sangre. La progresión de la enfermedad es la mortalidad. De la exposición a la muerte hay unos 4 meses. Con el primer contacto con la enfermedad hasta la muerte puede ser también 2 meses solamente. Es una enfermedad muy rápidamente. Es por eso que cuando los identificamos, los llevamos para tratamiento, no los devolvemos a su hábitat. En Florida, vemos que la vida silvestre interactúa con un gato doméstico ahí. El otro es de internet, no es una pantera de Florida, pero hemos visto en necropsias el contenido del estómago y vemos que el estómago se había comido un gato, de hecho. Aquí salimos y pusimos un dardo a estos individuos con vacunas. Pusimos esta vacuna acá para poder esparcir los antivirus para proteger a las panteras. Los vacunamos y luego pusimos una vacuna de refuerzo. Esta es la vacuna. Pueden ver que una de las crías se fue vacunada y luego todos los animales, las panteras que pudimos capturar. Tampoco hemos visto acá FLVE tanto como lo habíamos visto antes. No hemos tenido más brotes. Podría ser que hubiera, pero hubo un brote en alguna oportunidad y desapareció. Tal vez era otra cepa del virus. Esta es una nueva enfermedad, la leucomielopatía. En el 2017 fue la primera vez que se observó. Y en el 2018 hubo 2 crías de panteras que se vieron en video dentro de un área. Antes habían visto que eran normales. Por lo tanto, en 1 mes o 2 meses empezaron a exhibir enfermedades.
eran crías de panteras, pero 2 especies fueron afectadas por esta enfermedad. Eran gatos malteses y panteras. No ha habido otros animales que hayamos visto. Tenemos tantas preguntas sobre esta enfermedad. Hay que hacer tantas pruebas para saber qué está pasando y todavía no sabemos. Les voy a comentar un poco de esta leucemielopatía. Se manifiesta como un animal que está borracho. Lo que esto hace en el monitoreo de la enfermedad es que con fotografías, con la cámara trampa, no podemos ver la enfermedad, tiene que ser por video. Por lo tanto, tenemos que cambiar las cámaras trampa a videos de 10 segundos. Aquí es como un poquito traumático verlo. Acá hay unas crías de pantera. ¿Cómo pongo el video? Oh. Como pueden ver, provoca ataxia. Las patas traseras se vuelven débiles, no pueden cazar, no pueden seguirle el ritmo a la mamá. Es muy debilitadora. Hace años no habíamos visto ninguna pantera adulta con una enfermedad de este tipo o que se transmitiera a las crías. Sí teníamos machos que habían sido atropellados y que tenían estos problemas y que tenían daño en la médula espinal y por eso caminaban así. Pero acá hicimos un estudio de vértebras, los mandamos a histología y vimos señales de la enfermedad. Nunca habíamos visto a este animal caminando así, de esa manera. Por lo tanto, ahí nos dimos cuenta de que no era una fractura. Hay otro video acá. Es un adulto joven. Ahí pueden ver que es otro tipo de tranco, de ritmo. Eso no es de una lesión. Es como si las patas traseras y delanteras no lograran alcanzar un ritmo. Los gatos malteses están en los patios de toda la gente, por lo tanto la gente nos llama a que toman videos con sus iPhones y nos envían esta información. Algunos hasta los alimentan. Puede ir el gato todas las noches, en febrero normalmente. Entonces están acostumbrados a verlo, los alimentan y así si ven algo extraño nos dicen qué pasa. Por lo tanto todavía tenemos que ver cómo avanza. Acá tenemos otra imagen que es distinta. Estamos agradecidos de trabajar con rehabilitación de gatos malteses. Tenemos 2 con esta información, con esta enfermedad y están en rehabilitación. Cuando los monitoreamos hay que sacar muestras de sangre y nos damos cuenta que a veces hay que darles esteroides para controlarlos porque se ponen muy débiles. Pero después de alimentarlos, darles agua, de dormir y descansar, ellos pueden manejarse con esta condición neurológica. Están conscientes de que tienen un problema porque caminan de manera concentrada. Es bueno, es bonito ver que si esta enfermedad progresa, vamos viendo cómo evoluciona, porque esto lo encontramos en enero.
Vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Bien. Acá este gato maltés es muy delgado, fue atropellado. Entonces ahora recogemos todos los gatos malteses y las panteras que encontramos muertos. ¿Por qué? Porque queremos someter a prueba su médula espinal para ver si tienen esta enfermedad. Entonces lo que sucede es que tenemos una degeneración del axón y de la mielina simétricamente. Hay vacuolas que se forman y hay enfermedades que son similares. Tenemos un equipo internacional, incluidos doctores que hacen incisiones o pruebas en sus propias espinas dorsales y vemos que no hay ninguna diferencia con el cerebro, sino que está todo en la médula espinal donde podemos encontrar en la médula espinal cervical. Hemos sometido a prueba muchas toxinas, pero no hay nada que sea consistente entre todos estos animales. Y tenemos algunas cosas mediadas por inmunidad, trauma. Se ha dedicado mucho dinero y pruebas. Al menos tenemos mucho dinero destinado a esto porque al haber animales domésticos involucrados, esto genera mayor atracción para la inversión en esto. Puede ser una cuestión de múltiples causas. Lo que podemos decir es que solo en Florida ha habido videos en California, apareció uno en Colorado hace poco, pero no fueron capaces de capturar el animal. Así que no sabemos. Solo en Florida tenemos estos registros hasta ahora. Y si alguien captura alguno, por favor, cuéntenos. Parece haber mayor incidencia en el verano comenzando en abril, después de la temporada seca. Se especula que el agua se está concentrando y al beber esta agua, de todas maneras, se están contagiando o contaminando con algo, pero otros animales no sufren esta enfermedad. Hay otras amenazas con la pantera de Florida. No sé si este es un video, tal vez sí. No sé si me pueden ayudar con eso. Hay otro gato ahí caminando, rengueando. En el área de Nápoles, en Florida, estos gatos malteses se ven en Tampa, también en el norte de Florida, pero no tanto como hemos visto en el sur de Florida. Entonces, ¿qué pasa con la pantera de Florida? Lo bueno es que ahora tenemos una población bastante estable, pero no está creciendo, porque hay mucho contra ellos. El plan es que pasen al norte del río y el río que separa el sur de Florida al resto de Florida, pero ahí hay una tremenda autopista que tiene unas 8 o 10 pistas y no hay un corredor, por lo tanto hay una solicitud de que se construya un corredor, por lo tanto es muy difícil que logren atravesar la carretera. Lo bueno es que tenemos una buena población estable. La mala noticia es que tenemos solo una población, sigue habiendo endogamia, han perdido el hábitat, solo están en áreas de conservación donde se puede cultivar pastizales. Debe tener unas 6.000 acres y van a construir 10.000 hogares en esta propiedad, en este hábitat de las panteras, que ellos utilizan como corredor. También los venados están disminuyendo. También está el cambio climático, el aumento del nivel del mar, porque hay una sola población, es el motivo por el cual están vulnerables a enfermedades. Y ahora tenemos muchos conflictos entre el humano y la vida silvestre.
Muchas de las panteras que han provocado accidentes automovilísticos luego son asesinadas, los matan, los cazan. Por lo tanto, la gente dice, no, no queremos este gato por acá, no queremos estos felinos y los matan. Por cierto, ese conflicto tiene que cambiar. Los puntos clave es conocer la historia de vida, de interés. Los cambios antropogénicos al medio ambiente están generando un aumento en las enfermedades de la vida silvestre. Hay múltiples estresores que pueden funcionar de manera de sinergia para deteriorar a los animales o a causar la mortalidad. Bueno, y aquí estoy lista para las preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, y ahora las preguntas del público. Recuerden que pueden hacerla en inglés y la traducción a la señal online es automática. Ya, vamos a empezar por acá. Thank you. Lovely, great. When it was in Gainesville in the 87, 88, I participated. En el año 78 participé en este proyecto con Melody Rocket. Esta figura que usted habla es interesante, que fue introducida en la liberación de los pumas, tal vez de Guatemala, donde se trabajaba en este estudio y la población, había noticias en esa época y en esa época introdujeron machos desde el oeste y estaban castrados, pero tal vez fue un error de introducir el macho del oeste, donde había un calce genético. Entonces, tal vez sí era buena idea. Otro macho entero. Decidieron introducir machos que pudieran reproducir para tal vez tener una subespecie, pero tal vez es buena idea introducir machos del oeste. El problema es de introducir machos son las peleas, entonces no durarían mucho. Por eso introducíamos hembras. Pero desde el punto de vista genético, yo creo que tal vez sería buena idea. No sé, usted es la experta. Durante ese periodo de tiempo era muy controversial y esa era una decisión que probablemente era la más segura y se podía hacer en esa época. Lo que usted está tratando de decir que tal vez necesitaría un cromosoma blanco, Y, porque muchas de estas enfermedades seguramente se hubieran hecho cargo de sí mismas, pero es algo complejo y la mayor parte de las introducciones tienen que hacerse más de una vez para que fueran totalmente efectivas. Sería interesante saber cuál es la decisión de acá en adelante, pero siempre las enfermedades han sido un gran problema en esa época. Felicitaciones, Holly. Muy buena charla. Tengo dos preguntas. La primera es en relación a la nueva enfermedad que usted habla. Entonces, no hay agente causal identificado. Entonces, si usted nos puede contar un poco más de las pruebas que se hicieron con virus y otros contaminantes. Y la otra pregunta es si el FLV, yo tengo entendido que obviamente usted se está enfocando en los individuos, aquellos que son positivos, porque seguramente van a volver a reproducirse. Entonces, ese es el enfoque. Entonces, los positivos pueden transmitir los FLVs a otros.
especímenes. Entonces, si nos puede hablar sobre esto y qué hacen los otros estados con los pumas que son positivos al FLB. Para el primero, sobre el FLM, si tú puedes pensar sobre esto, hemos probado de los virus a las bacterias, a los hongos, y eso ha sido testeado. También la lista de las toxinas que ejecutamos son 160 diferentes toxinas que estamos viendo. Hemos visto también las alergias difíciles también con vitamina A muy baja. Hemos visto bajo cobre también y todas estas cosas y simplemente nada calza. Uno tiene un sí, el otro un no y eso es lo que lo ha hecho muy complicado. Tenemos grandes mentes trabajando. No, este no es solo mi proyecto. Hay tantos veterinarios, hay doctores humanos también, que hay epidemiólogos que están recolectando tantas muestras y tenemos también, lo hemos hecho con estos cuerpos, de los 14 teníamos solo 7, porque algunos ni siquiera sabíamos de la enfermedad. Y luego al revisar el líquido cerebroespinal, ahí podíamos ver y probar otras toxinas. Entonces es bueno de que los tengamos en captividad por si tenemos que monitorearlos. Tal vez algo pueda salir de todo eso. Seguramente este paper debiera salir el próximo año. Todos los meses encontramos algo nuevo o probamos algo nuevo. Así que parece que está muy localizado en este minuto. También hay videos de California y Colorado en que ven algo similar. Entonces, me pregunto si esto podría transmitirse, pero en cuanto a los FLBs, los pumas en realidad no están en peligro de extinción. No digo que no les importe, pero el hecho que hagan estas pruebas y que quieran preservar esta población en algunos estados no toman medidas tan drásticas como nosotros lo estamos tomando en Florida, porque este es nuestro protocolo de manejo que tenemos en el estado y el gobierno federal para salvar a un individuo, porque no lo podemos tratar en captividad. Y entonces, si son las 2 de la mañana, la pueden traer a este puma y puede estar en su jaula, también en el zoológico de Naples y de otros lados. La verdad, nos están dando estos pumas, pero la verdad, yo creo que hay otros estados que yo no tengo idea ni siquiera si están probando para los FLB positivos. Hola, felicitaciones por la presentación. Vimos cachorros con radio collar. ¿Cuál es el mecanismo para evitar el estrangulamiento de los cachorros mientras van creciendo? Okay, so we are trying to translate the question. So we saw some picture of pups using radio collars. So what is the Hay cachorros que usan radiocollares. Entonces, ¿qué tamaño usan para los radiocollares? Para que los cachorros no se estrangulen mientras van creciendo. Muy buena pregunta. Este es nuestro primer año usando estos radiocollares. Han sido probados en los gatos malteses y también en pumas que no están en peligro de extinción. Es un material elástico que tienen estos collares y también tienen como un plástico de hule que es como un tubo de plástico transparente, como un tubo, y también tiene tela que lo recubre, y a través de este uso, este collar se expande mientras va creciendo el cachorro.
lo ponemos cuando tienen 7 semanas con las cámaras, también tenemos videos y aún así no se ha incrustado en la piel, siguen sueltos. Entonces, la verdad es que no queremos estrangular a los animales. Entonces, también nosotros los marcamos con un cuchillo, le hacemos una marca para que sea más fuerte, para que la verdad no sea un pedazo de cuero duro ni nada. En este ambiente donde hay lluvia, las madres los toman del cuello también. Entonces, yo creo que a lo mejor van a durar 6 meses, porque después se van a caer solos, se rompen y se caen. Pero lo estamos probando por temas de mortalidad. Si estamos volando en un avión y hacemos telemetría y queremos saber inmediatamente cuando ese felino está muerto, queremos saber por qué y también saber si está muerto o no y saber que el último cachorro estuvo ahí y tal vez la madre lo mató porque no encontramos los collares, no encontramos huesos, no encontramos nada. Y también con los otros radiocollares usamos un sistema para rastrear con un rastreador GPS. También otro cachorro murió, el animal estaba quedándose en un lugar y tratamos de ir a cada muerte de puma porque queremos ver si van a tener esta enfermedad del FLM. Y ahí si hay una vaca muerta, queremos ver si podemos encontrar algo y ver si ese es el origen de la muerte. Y también si ellos se casan y cubren a su cachorro y ver si pasa también algo con el macho. Entonces, el collar no se incrustó en la piel, definitivamente, pero sí fue una inquietud. Y es muy bueno porque la mamá con su cachorro están en el pueblo, en la ciudad, y nos dicen, sí, la vimos ayer, y podemos decir, y si algo está atado a ella, vamos a tener, ¿no es cierto?, muy mala reputación. Así que lo evitamos. Gracias, Holly. Tengo preguntas. ¿Qué porcentaje de tus pumas de Florida tienen una infeccionalidad? Y si estás monitoreando a las cuáles son vacunados para FLV y si toman anticuerpos o si tienen un caso de FLV en los animales vacunados y si ves una enfermedad de TBD en la puma de Florida. Si tienes 1 o 2 casos. Para el FLV, para el diagnóstico no es tan importante como era. Teníamos un área donde teníamos muchos pumas morir por FLV. Eso entonces estaba en la parte inferior de nuestra lista. Habían también muertes relacionadas, que era bastante menor. Teníamos un brote y parece que después sale otro brote de otra enfermedad. Ahora es la enfermedad del FLM. Entonces, no los mata, pero no pueden cazar por la forma en que caminan. Para el otro virus, ¿eso es lo que dijiste? ¿El virus colici virus? Sí, para leucemia. Sí, ahí no estamos probando los anticuerpos, pero sí en nuestras capturas y en las necropsias estamos haciendo una prueba simple, pero para los animales vivos estamos haciendo un análisis viral completo para FLV, FLV, el virus colici. Tenemos un panel completo de todos los virus, también el virus de la garrapata. Lo estamos haciendo en realidad en todos los animales.
hacemos un examen simple porque es más barato. Si tenemos un positivo, podemos tomar sangre del corazón post-mortem y hacemos una serología. Y nosotros usamos mascarillas con todos nuestros felinos. Ha habido también COVID en venados antes, así que si ellos están comiendo venados, también pueden estar susceptibles. Lo único que nos faltaría es tener que ir, ¿no es cierto?, ponerles el collar y después darles el COVID y que mueran de COVID. Entonces estamos probando los pumas que han muerto en las carreteras también, haciendo pruebas con ellos. No, no es el virus distemper. No me den otro virus, por favor. Esa será una charla del próximo año, por favor. El distemper en las panteras. Muchas gracias por tu charla. Soy veterinario. Dada la historia de la endogamia, ¿hay alguna precondición genética asociada a esta nueva condición? Entiendo que estás buscando un agente causal. ¿Hay algún punto en común entre los individuos? Esa es una gran pregunta. No puedo decir nada todavía porque no hemos encontrado el agente causal, pero creo que sí tiene que ver con algo genético. Tal vez con una toxina que altera la genética o algo metabólico. Tiene que haber algo más porque los gatos domésticos están en la misma área y no se contagian. Si pensamos en el gato maltés, no se relaciona en una manera más profunda con el gato doméstico. Entonces, en 10 o 15 años en el futuro vamos a saber cuál es el agente causal. Tal vez puede ser algo muy común también en estos otros animales, en los ambientes, pero claro, son dos especies muy únicas, que tal vez tienen una enzima diferente, un gen diferente, una enzima que tiene un bloqueo que provoca la enfermedad. Yo diría que sí, el 99% de los casos la genética juega un gran rol en estas enfermedades o síndromes, tal vez como debería llamarle. Hollis, gracias por tu presentación. Quiero ir a la dimensión humana de la pantera de Florida. Hay un aumento en la población. ¿Eso va de la mano con la opinión pública? ¿Qué pasa ahí en términos del apoyo del público al programa? Porque estas especies son como un emblema de Florida, ¿o no? Sí. Tengo que decir que nuestro equipo tiene 5 personas. Hay 3 personas en investigación. Yo estoy ahí también y hay 2 personas en el área de gestión de la interacción humana-vida silvestre. Todos trabajamos en conjunto. En el área, en los últimos 2 años, debido al COVID, ha habido mucha población en Nápoles, Florida. Está lleno de millonarios, muchos liberales con mucho dinero. Y a ellos les encantan las panteras. Hay grupos escolares que reciben un financiamiento de estas placas que hicieron con la imagen de las panteras y se venden tan bien que están recibiendo mucho apoyo estos grupos escolares gracias a la venta de las matrículas. Pero no tienen contacto directo con los animales. Hemos tenido suerte este año de
tener apoyo del National Geographic y otros grupos. Hay uno que se llama Path of the Panther, que están tratando de crear el corredor de Florida, junto con un acceso de corredor para vida silvestre. Todos los demócratas, republicanos, todos donaron mucho dinero para este proyecto, porque es atractivo para los cazadores y para la gente que simplemente disfruta de la vida silvestre. Es fantástico. Se llama Path of the Panther, que es el camino de la pantera. También hay dinero para concesiones viales y también tienen acceso, son zonas de acceso para hacer observación de panteras. Es mucho dinero. Con la industria del ganado, que no siempre es la mejor, esto es estable para las comunidades para apoyarse, ¿no? Entonces hay rancheros que les gustan las panteras, saben que el hábitat es bueno. Tengo ganado, tengo panteras y tengo a otras personas que son... En Facebook hay muchos haters que están en contra de todas estas... Ellas odian a los carnívoros, a las panteras, y ellos juntan dinero para probar que si el ganado murió por una pantera, hay muchos documentos que tienen que llenar, pero hay una compensación económica por la pérdida. Mucha gente no lo hace porque la papelería es terrible, pero sí hay un hombre muy adinerado que ama las panteras y siempre está apoyando. Está cambiando, pero me parece que son bonitas las panteras cuando no están en el patio de uno, ¿no? Cuando el corredor se acerca, la gente se preocupa por sus hijos, porque no ha habido ningún ataque de panteras, son muy tímidas las panteras. Y la gente dice, no, es que puede atacar a los perritos, a los niños, pero no, son muy tímidas las panteras. Creo que en términos de conservación, pensamos que si se acaban estas enfermedades, podemos tener una visión distinta de las panteras. Esta hembra que fue atropellada estaba a una semana de dar a luz. De acuerdo con las cámaras trampa, era una hembra que murió. Pero bueno, creo que es cuestión de tiempo que la gente se acostumbre, y la verdad es que todos les tienen cierto cariño, no van primeramente a dispararles. ¿Hay algún plan de programa de reproducción en cautiverio? Se habló de la reproducción en cautiverio hace años, pero por la genética no vamos a hacer una cruzaje en cautiverio. No es tan distinto del puma con color. Hay pérdida de hábitat, por lo tanto, en cautiverio no tiene sentido tenerlos. El acuerdo es que si esta población desaparece, desaparece. Hay 200 individuos en el sur de Florida y si los siguen atropellando, se va a convertir en una población pequeña. Y no existe esta discusión de seguir reproduciéndolos. Para tratar, no hay una intención de establecer una segunda población, no, porque no hay lugar donde ponerlos. Existe esta discusión de introducir la población de Florida más al norte, pero les prometo que la gente del norte no va a estar de acuerdo con esto. Se entiende que la gente en Florida
se siente bien con que las panteras estén ahí, pero no quieren otras comunidades que se introduzcan las panteras. ¿Ese micrófono está apagado? Limited deer population right now in South Florida, so it would be nice if Jeremy puts them into Connecticut or wherever. But yeah, it's there's a lot of talk, and it's because hay mucho que se conversa sobre este tema. Estamos trabajando con el gobierno federal también. Por ahora tratamos de mantener la población que tenemos viva. Y está bien que sea así mientras un aplauso para Hollis. La mentalidad se mantenga igual. Muchas gracias por compartir la experiencia.